Seguimos analizando la solución particular de la ecuación no homogénea que hemos propuesto para el caso en el que la acción externa sea una fuerza armónica. Insisto una vez más, volver a pensar por qué nos interesa estudiar tanto este caso. Decíamos que proponemos, para el caso de que la acción externa sea una fuerza que varía armónicamente en el tiempo, proponemos para la solución particular una armónica de la misma frecuencia con una cierta amplitud y desfasaje respecto a la fuerza que se determinan en base a verificar la ecuación diferencial de partida. También dijimos que esa deducción de cuánto valen B y cuánto vale delta la tienen resuelta en un apunte complementario. ¿Cómo resulta esta amplitud? Que recordemos será la amplitud de la respuesta estacionaria. Amplitud porque propusimos para la respuesta estacionaria una armónica. Y respuesta estacionaria porque dijimos que es lo que queda a tiempos largos. Miren cómo resulta. Resulta una función proporcional a f0. ¿Será lógico? Y sí, estamos diciendo que mi sistema, si se le aplica una fuerza externa que varía armónicamente en el tiempo, se va a mover armónicamente. Y que la amplitud de ese movimiento es tanto mayor cuanto mayor sea f0. Es inversamente proporcional a la masa. ¿Es lógico? ¿Es razonable? También, porque el sistema tiene más masa. Para la misma fuerza se va a mover menos, se va a mover con amplitud menor. Lo que no es tan sencillo de ver es que depende mucho de la relación que haya entre omega 0 y omega. ¿Qué es omega 0? La frecuencia propia del sistema. ¿Se acuerdan esto que habíamos dicho que era un parámetro tan importante del sistema? Dependiente de cuánto sea la relación entre omega 0 y omega, que es la frecuencia de la acción externa, este término va a influir mucho. Por supuesto, también depende del amortiguamiento. Vamos a analizar entonces cómo es esa función que define la amplitud del movimiento, o sea, la amplitud de la respuesta estacionaria. Empezamos con un gráfico. Este es el gráfico que representa esta amplitud B en función de la frecuencia omega de la acción externa. Esquemáticamente son curvas de este tipo. La curva azul y la curva roja dependen en el amortiguamiento. Un amortiguamiento pequeño, esta curva roja, un amortiguamiento más grande, la curva azul. Pero en ambos casos notemos que esta curva, que nuevamente representa la amplitud de respuesta estacionaria en función de cómo es la frecuencia de la acción externa, presenta un pico. Ese pico se da a una cierta posible frecuencia de la acción externa. ¿Se entiende la idea? Insistimos una vez más en la interpretación de esta gráfica. Decimos, se le va a agregar al sistema una fuerza que vale F0 coseno de omega t. ¿Cuánto vale omega? No sé, lo estoy planteando en términos genéricos. Los valores posibles para omega son todos, son cualquiera. Pero hay un determinado valor de omega que hace este pico. ¿Qué es este pico? Hay un determinado valor de omega que hace mayor, para un dado amortiguamiento, hace mayor la amplitud de la respuesta estacionaria. Miren cómo es esa frecuencia para la cual se da el B máximo. Depende de omega 0 cuadrado y de gamma cuadrado sobre 2. Cuanto menor sea el amortiguamiento, más se parece este valor de omega, frecuencia de la acción externa, más se parece ese omega a la frecuencia propia. Noten que es una curva no simétrica. Para este lado viene un valor fijo, para este lado tiende a 0. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva.
Por el momento lo que presentamos es que esta curva en general presenta un pico para una determinada frecuencia de la acción externa que será tanto más parecido a omega 0 cuanto menor sea el amortiguamiento, y que ese pico es tanto más alto cuanto menor es el amortiguamiento. Eso es lo que tenemos que entender hasta ahora. Por supuesto, entender muy bien qué es lo que estamos graficando acá. Estamos viendo cómo varía esta amplitud de la respuesta estacionaria según cómo sea la frecuencia de la acción externa. Otra manera en que se presenta esta gráfica. Esto se da mucho, es muy común encontrar en los libros de ingeniería. En vez de presentar en función de omega, se grafica en función de omega sobre omega 0. Por eso ven que el pico se da cuando vale 1, porque decíamos tanto más parecido la frecuencia para la que se da el máximo, cuanto menor sea el amortiguamiento respecto cuán parecido sea omega a omega 0. Y lo mismo se grafican en términos relativos respecto a una cierta amplitud de referencia. Y ven que para distintos valores de amortiguamiento observamos ese pico. Fíjense que si el amortiguamiento es muy grande, ya no se llega a percibir la existencia de ese pico. Estas curvas ya son más precisas. Esta que habíamos visto eran solo gráficos, esquemas. Miren cómo queda esa curva para distintos casos de amortiguamiento. Desde un amortiguamiento menor, cada vez el amortiguamiento va siendo más grande. Ven que cuando el amortiguamiento ya es muy grande, no aparece la existencia de este pico que es tan notable. Fíjense cómo va a parar a un cierto valor acá, mientras que para este lado, cuando tengo frecuencias mucho mayores que la frecuencia propia del sistema, tiende a 0. Otra cosa importante, noten, por favor, muy importante notar, que el efecto del amortiguamiento es solo significativo en este entorno. Cuando estoy cerca de ¿qué? De la frecuencia propia. Ven que la frecuencia propia en este ejemplo es de 20 radianes por segundo. Y notan cómo el amortiguamiento genera una influencia significativa solo en este entorno. Cuando la frecuencia de la acción externa es mucho menor que la propia o mucho mayor que la propia, el amortiguamiento no tiene ninguna importancia. El amortiguamiento, como decíamos, menor implica un pico más alto, implica un efecto más notable. En esta diapositiva solo un script de Scilab para que vean con qué pocas renglones pueden hacer gráficos de este tipo. Siempre recuerden que los instamos a que usen herramientas informáticas. Vamos a definir ahora otra idea importante. Vamos a definir lo que se llama ancho de banda. ¿Qué es el ancho de banda? Es una zona donde el amortiguamiento donde la amplitud de respuesta estacionaria está entre el máximo y un valor importante. Este valor importante es el V máximo sobre raíz de 2. Este ancho de banda que les pido que lo vean en el apunte complementario, si el amortiguamiento es pequeño, acuérdense siempre comparado con omega 0, ese ancho de banda es igual al amortiguamiento. Vamos a interpretar mejor esto. Fíjense, el ancho de banda es un rango de frecuencias posibles para la acción externa que determinan que la amplitud de respuesta estacionaria esté entre el pico o valores cercanos al pico. Ven que este ancho de banda es tanto más grande, es un rango de frecuencias tanto más grande cuanto mayor sea el amortiguamiento. Y se relaciona con el factor de calidad.
Un factor de calidad más grande significa un amortiguamiento más chico, significa un ancho de banda más chico. Voy a decir que mi sistema es más selectivo, porque fíjense, si mi sistema tiene un amortiguamiento como el azul, fíjense que solo tengo aumento de la respuesta estacionaria en un rango que es cercano a este. Este rango de frecuencias de la acción externa hace que se dispare la amplitud de la respuesta estacionaria. Si el amortiguamiento es más pequeño, el ancho de banda es más pequeño, es menor el rango de frecuencias de la acción externa que dispara la amplitud de la respuesta estacionaria. Voy a decir que mi sistema es más selectivo, que responde de manera tan fuerte solo para un determinado rango de frecuencias de la acción externa que es en general pequeño. Nos acercamos al concepto más importante del capítulo y uno de los conceptos más importantes de todo este curso de Física 2, la idea de resonancia. Porque, ¿qué significa este pico que surge acá? Relacionado con lo que dijimos con el ancho de banda. Que si la acción externa tiene frecuencias cercanas a la frecuencia propia, se puede producir una amplificación de la respuesta estacionaria. Ese efecto se llama resonancia. Resonancia será entonces esta amplificación posible de la amplitud de la respuesta estacionaria que se va a dar cuando la frecuencia de la acción externa sea próxima a la frecuencia propia. Otro análisis que podemos hacer de esta curva es analizar los valores extremos. Fíjense, lo tienen también en el apunte complementario, hechos las cuentas. Si estuviéramos dando la clase en forma presencial, lo estaríamos haciendo en el pizarrón. Les pido que lo vean en el apunte, cómo para frecuencias de la acción externa mucho menores que la propia, ven cuando estoy por esta zona, el valor de amplitud de respuesta estacionaria vale F sobre K. ¿Les suena? Vamos al extremo. ¿Qué significa acá, omega igual 0? Que la fuerza es constante. ¿Se acuerdan que resolvimos un ejemplo de acción externa constante? ¿Cómo nos quedaba la particular de la no homogénea? Justamente F sobre K. Pero fíjense que no solo se va a dar este valor de F sobre K cuando sea 0 la frecuencia de la acción externa. Para valores muy bajos de la frecuencia de la acción externa, muy por debajo de la frecuencia propia, la amplitud de la respuesta estacionaria va a tener ese valor. En cambio, cuando la frecuencia externa sea mucho mayor que la frecuencia propia, el sistema va a tender a una amplitud que va a ser nula. Esto tiene importantes implicancias en las aplicaciones prácticas. Seguimos en otro video.